¿Me escucha ahora? Ahora sí, Ah, es que se había perdido la conexión. Usted es Pastor Jairo, ¿no? sí, Jairo es su nombre. Jairo. Ah, Jairo, Jairo, Jairo. Yo conozco, tengo un amigo que también se llama Jairo, igual que usted. ¿De dónde? No, él es cubano, usted no lo conoce. Oh, ok. Bueno, Pastor Jairo, usted me había dicho que la palabra espíritu aparece en Juan capítulo 1, verso 1, aplicado a Jesús, ¿no? Ajá. No aplicada a Jesús. Aparece como el verbo. Sí, pero la palabra logos significa discurso, significa palabra, Ujú. significa escritura, pero la palabra logos no es traducido etimológicamente en un léxico griego como espíritu. La palabra espíritu es neuma. Es O, neuma, pero aparece en dos formas. Depende si tú lo estás leyendo en hebreo o en griego. En griego aparece como ruach, sí, que es pero lo que aparece en Génesis. exacto, ruach es espíritu en hebreo, pero en el griego es neuma, pero neuma no aparece en Juan 1, en Juan 1.1. Si usted va a una interlineal griego-español, no sé si usted ha visto este interlineal, Francisco La Cueva, griego-español, ¿lo ha visto? Lo he visto, pero no lo he leído. Bueno, en No, el, no lo he en, leído. en el interlineal, cuando usted va al interlineal griego, por el doctor Francisco La Cueva, va a darse cuenta que hay varias palabras griegas. Y una de esas es logos. Por ejemplo, cuando usted va al griego dice en arge, en hologos, kai hologos, en prontoseon, kaiseos, en hologos. Ahí aparece el sustantivo arge, que significa principio, origen y En comienzo. progress. ¿Eh? Dígame. Arge es un sustantivo Exacto. que significa principio, significa origen y comienzo. Y después el otro sustantivo que aparece es logos, que es la palabra que le estaba diciendo, que significa discurso, significa escritura, palabra, que se le aplica a Cristo. Y después el otro sustantivo que aparece es seos, que es aplicado tanto al Padre y como al Hijo. O sea, en la segunda cláusula y en la Dios tercera como cláusula. Padre a Dios. Ajá. Pues tú te estás basando en el En el idioma griego, griego, en el griego no en koiné. hebreo, porque hebreo No, cambia no, en el bastante. hebreo no. No, porque el Nuevo Testamento se escribió en griego, principalmente. Griego. Pero bueno, lo que le estoy diciendo, pastor, hay dos sustantivos seos. Uno es aplicado al Padre y el otro es aplicado al Hijo. En la segunda cápsula, Ajá. donde dice que el verbo estaba con Dios, ese Dios, que es el Padre, tiene un artículo determinado antecedido al sustantivo seos. O sea, el Sí. texto diría que el verbo, el logos, estaría con el Dios, porque tiene un artículo. Claro, cuando usted lo translitera al español, el artículo se omite, no se escribe el Dios. Pero en griego, se dice el Dios. Ahora, el segundo sustantivo seos aparece aplicado al Hijo. Ok. Es donde el texto dice y Dios era el verbo. Ese Dios que es aplicado al Hijo, al Logos, no tiene artículo determinado precedido. No lo tiene. No lo tiene. Mi pregunta es esta hacia usted, que quizás usted ha estudiado en los seminarios teológicos y tiene alguna información sobre Juan capítulo 1, verso 1. El apóstol Juan fue el que escribió este evangelio. Si el apóstol Juan entendía que Jesús fuera el Padre, como usted me citó anteriormente, Juan 10:30, yo y mi Padre somos uno, el Ujú. artículo determinado que aparece aplicado al Padre, donde dice proston seon, tendría que venir el mismo artículo aplicado al Hijo. Y mi premisa es por qué al Hijo el título Dios no está precedido con artículo y al Padre sí. Es mi pregunta. Ok, acuérdate que yo te escribí a ti, te dije muy fácil de explicar espiritualmente, pero teológicamente tiene muchos problemas. Depende, tú debes saber de que Juan cuando escribía y hablaba según él entendía. Mateo, Marcos y Lucas, cada uno en su propia opinión. De hecho, los cuatro evangelios son sinópticos. Cada Sí. uno expresa de la forma en la que la mira. ¿Usted sabe Por qué ejemplo, significa sinóptico? perdón,
¿Sabe qué significa la palabra sinóptico? Que apuntan al mismo sentido. Mirando juntamente. Mirando Mirando juntamente. juntamente. Efectivamente, ajá. Exacto. Entonces, ¿qué sucede? Es como cuando tú miras un accidente y hay varias personas en la misma esquina del accidente. El que estaba del lado derecho va a decir, mira, venía muy rápido el vehículo, frenó, él quiso esquivarlo, pero le dio. El que estaba en esta esquina dice, mira, venía muy rápido, no le dio tiempo a esquivarlo, pero le dio. Siempre al final va a escuchar la palabra le dio. ¿Entiendes? Sí. Aunque todo expliquen diferente, pero le dio. Esto ocurre en la palabra. Toda la palabra tiene solo un efecto espiritual, no literal. Por eso Pablo dice, la mucha letra mata. Porque si nos basamos mucho en la teología, basamos mucho en la letra, nunca vamos a entender el concepto. Por ejemplo, no estamos hablando de teología, estamos hablando de etimología, morfogramática del griego. Exacto, pero ahí quiero llevarte, ahí quiero llegar. Para que entienda, estamos hablando de lo que se está omitiendo en la Biblia. ¿Ok? Y hay mucho precepto en esto. Por ejemplo, a veces vamos al principio Génesis. ¿Verdad? ¿Qué tú crees de la creación? Sí, pero hablar de Génesis ahora estaríamos saltando o estamos desconcentrándonos del texto de Juan capítulo 1, verso 1. No, es para que tú veas todo lo que se omite. A ver, dígame No, sobre... no o sea, voy a no hacer- sea extenso, o sea, hágame su explicación concreta. Condénsame la idea. A ver, Ok. dígame lo que usted quiere explicarme. En Génesis. Ok, lo que te quiero explicar, por ejemplo, en Génesis, que se omiten un montón de cosas. Por ejemplo, vemos en Génesis que dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Exacto. Y la tierra estaba desordenada Y vacía. vacía. ¿Cómo? Y vacía. Y el espíritu se movía sobre la faz de las aguas. Aquí estamos viendo dos personas diferentes. ¿Okay? Está el espíritu solo, no está Dios allí. Después vemos al príncipe de Dios y Dios comenzó a hablar. Pero el mismo espíritu se movía sobre la misma faz de las aguas. Aquí lo estamos viendo separado. Cae lo mismo que tú me estás diciendo ahora mismo. ¿Entiendes? No vamos a poder probar una trinidad literalmente, ¿ok? Simplemente porque Jesús explicaba o lo decía. No, lo que yo quiero probar en Juan capítulo 1, verso 1, que hay traducciones bíblicas. No necesariamente, yo soy testigo de Jehová. Usted está hablando con un testigo de Jehová. No necesariamente hay traducciones como la traducción de Nuevo Mundo que traduce Juan capítulo 1, verso 1 y la palabra era un Dios. Hay traducciones que no son de los testigos de Jehová que traducen la palabra era divina, la palabra era poderosa y la palabra era un Dios. La palabra Dios en Juan capítulo 1, verso 1, aplicado a Cristo, pasa a ser un adjetivo. Por ejemplo, si yo digo, el niño es bueno, el sustantivo es niño, pero el adjetivo es bueno. Si yo digo, el niño Correcto. es un bueno, estoy calificando a ese niño con una cualidad de que es bueno. Cuando vamos a la Biblia en Juan capítulo 1, verso 1, donde dice Kai Seos en Jolobo, el segundo Seos, que es aplicado a Cristo, no tiene artículo, pasa a ser un predicado nominal indefinido. Hay traducciones que traducen y un Dios era el verbo o la palabra aplicado a Cristo. No necesariamente la traducción de los testigos de Jehová lo traduce de esa forma. Hay traducciones evangélicas y traducciones presbiterianas que traducen y un Dios era el verbo. Por eso es muy importante, pastor, determinar en el griego si realmente Cristo es un Dios o es el Padre o el Dios Todopoderoso. Por eso es que le dice mi premisa. Porque realmente en el griego la palabra Seo aplicado a Cristo no tiene artículo y al Padre sí tiene artículo en la segunda cláusula donde dice que el Logo estaba con el Padre. Es mi pregunta hacia usted. Ok. Si nos basamos en la palabra de Jesús, él dice que él y el Padre eran uno. Sí, pero eso es Juan 10:30. Estamos hablando de Juan 1:1. ¿Por qué Juan 1:1 hay traducciones bíblicas que traduce que la palabra era un Dios? Es mi premisa. Entiendo lo que tú me dices. Sí. La que yo tengo, yo uso Reina Valera 95 para estudio. Uso la Reina Valera del 38. Sí, yo la tengo. Y a veces la uso. Sí, es la mejor. Para mí es la mejor.
está exactamente como tú me lo estás diciendo. ¿Entiendes? Pero vuelvo y te digo lo mismo. En una faceta escritural, si lo escribió de esta forma Juan, o Juan tenía un precepto diferente de creencia, ahora mismo tú me dices... Déjeme hacer una pregunta a usted, Jairo. ¿Usted es teólogo? Un poquito. Estudia teología, ¿no? ¿Ha pasado seminario de teología? Sí. Sí, porque veo detrás de usted un librero, tiene el Strong, me parece que es el comentario de McDonald's, ¿no? Tiene algunos léxicos. Josefo. Sí, de Josefo, pero tiene varios léxicos, por lo que estoy mirando. Sí, tengo varios tomos. ¿No tiene ningún interlineal ahí? ¿Ningún texto griego tiene ahí usted? ¿No tiene ningún texto griego? Tengo en la oficina. Ah, en la oficina. Pero bueno, a lo que iba. Cuando usted va gramaticalmente, en la gramática griega existe los llamados predicados nominales. ¿Usted sabe qué cosa es un predicado nominal en el griego? Sí. ¿Qué significa para usted un predicado nominal en el griego? ¿Cómo te digo en español? Es algo, tengo la palabra, algo que se supone. No. Un predicado nominal, ¿qué cosa es para usted? Predicado nominal. En una oración. No. En una oración. Sí, un predicado nominal. ¿Qué significa para usted? No. ¿Cómo usted define un predicado nominal? No sé cómo tú. ¿Qué es predicado? Por ejemplo, yo entiendo en el griego que los predicados nominales en una oración de la sintaxis o morfológica, ¿no? Tiene que ver cuando el sustantivo es el complemento de un verbo copulativo. Por ejemplo, la palabra en es un verbo imperfecto. Cuando usted va a la tercera cláusula de Juan capítulo 1, donde dice kaiseos en hologo, ese en es un verbo copulativo en griego que es un verbo imperfecto de tercera persona, que puede significar era o estaba. O sea, el verbo era el logos o un dios era el verbo. En es un verbo copulativo del verbo eimi, ser o estar. Es el verbo to be en inglés. Sí, el verbo ser o estar. Exacto. Entonces en el griego el predicado nominal es un sustantivo en la posición predicativa en relación con un verbo. Y el predicado o complemento de un verbo copulativo siempre tiene el mismo caso en el caso del sujeto, en la oración donde dice hologos, referente al sujeto, al hijo. Ok, ¿tú quieres basarte en la gramática o quieres basarte en la religión? No, en la gramática. La gramática exige que Jesucristo es un Dios, no Dios. Ok. Nosotros lo predicamos como Dios. Pero la gramática en Juan 1.1 exige un artículo indeterminado cuando un complemento predicativo antecede a un verbo copulativo. Un predicado nominal antecede a un verbo copulativo es indefinido. Por ejemplo, ¿usted tiene su Biblia ahí? Sí. Usted puede buscar Hechos 28.4. Un caso que le voy a poner. Vamos a ver lo que dice Hechos capítulo 28, verso 4.